la pleura visceral, todo ello va a recibir inervación de eso, del plexo pulmonar. ¿Ya? El plexo pulmonar izquierdo y derecho, que como notan van a estar ubicados en ¿dónde? En los bronquios principales izquierdo y derecho, tanto por la cara anterior como por la cara posterior. Por lo tanto vamos a tener un plexo pulmonar derecho e izquierdo con una división anterior y posterior. Ahí. ¿Ya? Eso es lo mismo, solamente que en las dos caritas. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Todo suyo. Señor, todo suyo la mesa. Recuerden que un plexo es un lugar donde llegan un conjunto diverso de fibras y de ahí se distribuyen a todos lados. ¿Qué fibras nerviosas tienen que llegar al plexo pulmonar? No. Vamos desgranándolo. ¿Tenemos sensibilidad en los pulmones? ¿No sentimos cómo están en estos momentos nuestros pulmones distendiéndose? ¿No? Entonces no tenemos sensibilidad somática. Pero sentimos si se distienden los bronquios, los gases arteriales, los gases venosos, la presión o los vasoreceptores de las arterias, la estimulación de la mucosa para toser. Por lo tanto, si tenemos sensibilidad visceral. Bien, tenemos sensibilidad visceral. ¿Tenemos músculos o glándulas o células secretoras en los pulmones? Sí, por lo tanto tenemos información de tipo motora. Motora somática o motora visceral. Visceral, ¿cierto? No estamos controlando el tono de nuestros bronquios o para poder relajarlo, o no estamos controlando la actividad secretoria a lo largo de la mucosa. Entonces tenemos información motora, pero de tipo visceral o autonómica. ¿Y cuáles dos tipos de información autonómica tenemos? Me voy a salir un ratito de la cámara. Simpática y parasimpática, ¿cierto? Como toda la vida, simpático, parasimpático. Por lo tanto, al pulmón va a tener que llegar información motora de tipo simpática, parasimpática, y tienen que venir información visceral o aferencias viscerales hacia el sistema nervioso central. ¿Bien? O vías más inferiores reflejos. ¿Bien? Todo eso entonces tiene que pasar por estos plexos pulmonares. Estos plexos pulmonares fue lo que ya vimos que estaban en las raíces pulmonares, ¿cierto? Mezclado con esa arteria, esa vena, ese bronquio, y que entraban al pulmón a través del oído. Todas esas fibras tienen que entrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿No nos falta nada? ¿No? ¿No? Le pregunto, puede ser que en sus clases hayan hablado de otra cosa que no está en niveles más básicos. ¿No? Ya, si encuentran algo, eso me avisa. Bien, y si vamos en ese sentido, entonces, ¿de dónde viene la información parasimpática que tiene que llegar a los pulmones? Del vago, ¿cierto? La estrella. Todo en la parte superior tiene que venir del vago, por lo tanto aquí, desde el tronco cerebral o de la médula oblongata, aparece el nervio vago. Y lo tenemos en verdecito en los dos lados. Desciende a lo largo del cuello, llega, pasa por la abertura torácica superior, llega a la cavidad torácica y desde ahí tiene que seguir su trayecto hacia abajo porque sigue por el esófago, ¿cierto? La cavidad abdominal, por detrás de los bronquios principales, pero lo más importante que a nivel de los pulmones da esa rama. ¿Ya? O la rama pulmonar del nervio vago para llegar hacia el plexo pulmonar. Y de ahí vienen todas esas fibras presinápticas o axones presinápticos del nervio vago para llegar hasta su neurona postsináptica, que en este caso va a estar en el pulmón. ¿Bien? Rama pulmonar del nervio vago. Ahí tenemos la función parasimpática, que también corresponde a la vía contraria de cómo se van a controlar o cómo se van a hacer
procesos de las aferencias viscerales. La mayoría de esas aferencias viscerales del músculo liso, de la mucosa, de los movimientos respiratorios o de la presión y concentración de gases, eso va a ir a través del vago. Versus lo nociceptivo, que eso va a ir por la otra vía. ¿Nada? Pero ahí tenemos la función parasimpática. ¿Y la función simpática? ¿Dónde estaban las neuronas postsinápticas? ¿O dónde están representadas las neuronas postsinápticas del sistema nervioso simpático? En la cadena de ganglios paravertebrales. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, vamos a tener que los niveles medulares que contienen las neuronas para corazón y para pulmón están entre los segundo al sexto nivel medular. ¿Ya? Desde ahí es donde tienen que salir las presinápticas. ¿Y dónde van a estar sus post? En los ganglios paravertebrales, cervical, superior, medio, inferior, y en los primeros torácicos o los torácicos superiores. 1, 2, 3, 4 por lo general. Ahí está la neurona postsináptica. Y desde ahí es donde tiene que emerger el axón postsináptico para llegar hasta allá. ¿Y cómo comunicamos ahí? De acá a ahí. Los ramos comunicantes quedan ahí. Esos, recuerden, son los que van para los nervios intercostales, para los nervios que van hacia los márgenes periféricos. Tiene otro nombrecito. Y aquí es donde aparece el karma del repaso. ¿Alguien se acuerda cómo se conectaba un ganglio paravertebral con uno prevertebral? Con el celíaco, con el mesentérico superior, con el intermesentérico, mesentérico inferior, aórtico renal. Pero tiene sentido, no se preocupe. Si después cuando analice, esa es la gracia. Esplánico, ¿ya? Nervios esplánicos son los que conectan los paravertebrales con los plexos o los prevertebrales. Listo. Y en este nivel, los que van a conectar el cervical superior, el medio y el inferior, y estos ganglios paravertebrales torácicos superiores, el nervio cardíaco torácico, el nervio cervical inferior, el medio y el medio y el superior. Orden inverso de la revista. ¿Ya? O en su conjunto, nervios cardiopulmonares. ¿Ya? Y esos nervios, entonces, esplánicos cardiopulmonares, van a conectar estos ganglios paravertebrales finalmente con este macizo que es el plexo cardíaco y el plexo pulmonar. Obviamente, lo que es para el corazón se va por el plexo cardíaco, lo que tiene que ir hacia el pulmón se va con los plexos pulmonares. Entonces, en este plexo pulmonar se hace el menjunje de todas esas fibras que vienen de los ganglios paravertebrales, más los que vienen de la rama pulmonar del nervio vago. Y de ahí, todo a lo largo, por lo general, siguiendo al camino de los bronquios y también de las arterias bronquiales. ¿Bien? ¿Cierto? ¿Se me va tan difícil? Había algo que accionaba algo torácico. El nervio cardíaco torácico. ¿Ya? Que se reúne a fin de cuentas los primeros, los ganglios paravertebrales torácicos más superiores. Nervio torácico cardíaco o cardíaco torácico. Que eso está en el repaso. Entonces, ¿Y cuál es el esplácnico? Los esplácnicos son todo esto. Todos estos son esplácnicos. Este es el nervio esplácnico cardíaco torácico. Este es el nervio esplácnico cardíaco inferior. Nervio esplácnico cardíaco medio, nervio esplácnico cardíaco medio, y nervio cardíaco esplácnico superior. ¿Ya? Todo lo que conecta en un paravertebral con algo hacia adelante es un nervio esplácnico. ¿Ya? Menos mal decidieron ahí simplificar. ¿Ya? Yo los decidí todos unir en el mismo colorcito, más que todo para tener la referencia que todos en conjunto son los nervios cardiopulmonares. Este sería como el único aislado que le podríamos denominar torácico cardíaco. ¿Ya? Pero a través de todos esos nervios es donde va información o fibras o sinápticas hacia ese plexo pulmonar. ¿Bien? Perfecto. ¿Y algo más que nos falte inervar en el tórax? Diafragma. ¿Cierto? Y por lo tanto, ¿qué nervio inerva el diafragma?
el nervio frénico. Y ese es el que tenemos aquí esquematizado en los dos laditos. No en ese. Se lo hace Don Rey. Vamos. Entonces, el que tenemos ahí, ese es el nervio frénico. Traten de ver el origen del frénico. Si notan en la parte más superior, el nervio frénico se origina del plexo cervical sobre el plexo braquial, por lo tanto de los niveles C3, C4, C5. Acérquelo. Eso, ahí tenemos las raíces anteriores y posteriores de los segmentos. Está bien, bájalo un poquito más. Y gíralo hacia abajo. Niveles, gíralo un poquito más. Ahora, sigue. Sigue. Sin mí. Si no, usted no sabe. O sea, sigue, un poquito más. No, y eso sí. Gíralo hacia abajo. Que se vea la raíz. Ahí está. ¿No ven las raíces que tenemos más arriba? Son las raíces de C3, C4, C5. Esos son los niveles medulares donde se origina el nervio frénico. Desde ahí las ramas, raíces anteriores y posteriores. Y desde ahí desciende a lo largo de todo el cuello, entra al tórax con la apertura torácica como siempre. ¿Y cuál es la diferencia con el vago? Si seguimos el amarillito, uno pasa por delante de las raíces pulmonares, el frénico, y el vago pasa por detrás de las raíces pulmonares. ¿No? Y finalmente llega hasta el diafragma, y en el diafragma se amplía o forma este plexo frénico para finalmente controlar la función motora del diafragma. Es un nervio motor, sensitivo o mixto. Bueno, sensitivo ya no, porque ya dije que era motor. ¿Tiene funciones sensitivas también el nervio frénico? Tiene funciones sensitivas. Estoy poniendo clichés, estoy preguntando solamente cuando voy a tener que hacer una amalgama para no ser tan predecible. Tiene también es principalmente motor para el diafragma, ¿ya? Pero también tiene algunas funciones sensitivas. Por ejemplo, si amplía ahí un poquito más, antes de llegar al diafragma aparecen unas ramitas que se difunden como hacia el pericardio, porque también da sensibilidad mediastina. ¿No? Acepto. O coloque el pericardio. No he probado colocar el pericardio. Carne. Corazón. Esa imagen da. Entonces ahí vemos cómo a lo largo de ese trayecto también va dando sensibilidad al pericardio. Y esa sería entonces la inervación, ¿ya? Recordando de que la otra inervación, la de la pared torácica, ya la vimos, porque así como el diafragma recibe del frénico, también recibe inervación de qué otros nervios que deberían estar por la cercanía. ¿Algún otro nervio que tengamos que tener en la pared torácica? Los intercostales, ¿ya? Entonces las porciones más inferiores, por ejemplo, de ese subcostal o del onceado, también pueden haber algunas ramitas somáticas para el diafragma, y para arriba, obviamente, de todos los espacios intercostales, eso ya es función de los nervios intercostales. Formación somática, sensitiva, de tipo somática, pero también de tipo somática, o sea, de tipo motor autonómico, para el control de los vasos sanguíneos, ¿ya? Bien. Última, no, pero un chingo. La tengo ya. 43. ¿Esta era la 43? Exacto. 41. No, 42. 42. Bien. Usted me dijo sí. ¿Qué me dijo con? Pongamos uno un poco Me parece. La linfa relativa a la pared torácica y en este caso también a las vísceras mediastinas. Vamos a poder diferenciar entre la verdad distintos sistemas o distintos troncos que van a dirigir la linfa versus uno del otro, ¿ya? Lo primero que vamos a ver va a ser lo profundo. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde vamos a sacar linfa? De la pleura visceral. Vamos a sacar linfa del tejido pulmonar y de lo más profundo, lo que tiene que ver, por ejemplo, a los bronquios a nivel de la submucosa, ¿ya?
Todo ello, cortemos ahora. Tiene razón, se veía mejor. Ahí está. Eso de ahí adentro es lo que queremos ver. Y saquemos eso de aquí. Bien. Ese esquema de ahí adentro. Si notan, en un lado con pulmón, en el otro lado sin pulmón. ¿Sin pulmón? ¿O está transparente? ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos viendo la red, que desde la pleura visceral, o sea, desde lo más superficial, desde aquí, es donde emergen los vasos linfáticos, ¿ya? Van yendo más hacia, siempre recuerden, tenemos que ir de la periferia hacia proximal o hacia iliar, en este caso, hacia los centros periliares. Desde ahí, toda la linfa va a ir reuniéndose, hasta llegar finalmente a ese primer conjunto de linfonodos, ¿ya? Y vasos linfáticos que están alrededor de los bronquios lobares o bronquios secundarios. Y esos son los intrapulmonares, o linfonodos intrapulmonares, o pulmonares intrínsecos. ¿Ya? De esos verdecitos, la linfa sigue su camino, va a reunir ahora también de lo que tiene que ver con los bronquios, ya no submucosos, sino que es lo superficial, y desde ahí vamos a llegar a ese otro conjunto que son los rojitos que tenemos ahí, en este caso que van a estar en relación al bronquio principal o al ilio. Y por lo tanto, los que aparecen aquí, por nombre específico, esos son los ganglios broncopulmonares. De los intrapulmonares se nos va la linfa a los broncopulmonares. Y de los broncopulmonares sale finalmente del pulmón y se dirige a la nueva división que vamos a tener alrededor de la tráquea y de los bronquios principales, o los que tenemos en moradito oscuro, o lavanda versus moradito claro. No, lavanda versus. ¿Cuál sería el otro? ¿Cómo le decimos morado? ¿Violeta? No. Sí, violeta. Morado y Índigo. No. ¿Sí? Ya, entre los dos tonos de morado que son el mismo grupo. Uno que está por sobre la división de los bronquios, otro que está por abajo, o en la división de la carina, los traqueobronquiales. ¿Ya? Los moraditos que tenemos ahí, traqueobronquial superior, por arriba de los bronquios, traqueobronquial inferior, por abajo. ¿Ya? No sé qué. Con más fuerza. Yes. Traqueobronquiales inferiores, traqueobronquiales superiores los de arribita. Por lo general, lóbulos inferiores de los pulmones hacia los inferiores, lóbulos superiores y medio hacia los superiores. ¿Ya? Y desde ahí ya nos vamos hacia arriba a lo largo de la tráquea y aparece ese nuevo conjunto grande de linfonodos, los paratraqueales. A ambos lados de la tráquea en amarillito, los paratraqueales. Y aquí ya recopilamos casi todo lo que tiene que ver con las vísceras mediastínicas. Por proximidad, recuerden, aquí casi todo puede irse distribuyendo hacia los linfonodos, los vasos más próximos. De estos paratraqueales, entonces, es donde se va a formar el principal tronco que va a llevar la linfa de las vísceras mediastínicas. Y ese se llama, y ya lo dijimos, el tronco broncomediastínico. De los bronquios y del mediastino. Y es el que tenemos ahí atrásito en verde. ¿Puede cortar un poquito más? Proyectar el corte hacia el otro lado. Ahí los que aparecieron en verde. ¿En qué tono de verde? En eso, verde. Ahí. Si notan, desde ahí, entonces, desde esos paratraqueales se terminan conectando. Algunos siguen ascendiendo, pero desde todo lo que viene de aquí abajo ya se termina comunicando a esa estructura verdecita en el lado derecho. Corre un poquito por acá, hacia el otro lado. Y en el otro lado lo mismo, tronco broncomediastínico, pero que en el lado izquierdo va a terminar finalmente en el gran colector del cuerpo y del lado izquierdo del cuerpo el conducto torácico, y en el caso del lado contrario en el conducto linfático derecho. Y finalmente a través de ese medio todos van a llegar hasta el ángulo venoso o a la, ya sea la vena subclavia de forma directa, pero por general vamos a decir al ángulo venoso. ¿Ya? Y desde ahí entonces tenemos toda la linfa de los pulmones y hasta la pleura visceral. ¿Bien? Ahora, si nos vamos un poquito más superficial, sacamos el corte, va a aparecer este nuevo conjunto de linfonodos, pero que va a estar asociado
estos linfonodos que tenemos ahí. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que implicados son las venas torácicas internas. Ahí. Si notan, esos... Ya. Por debajo del esternón, debajo de los cartílagos, siguiendo el trayecto de los vasos torácicos internos, ¿cierto? Vimos que por la parte posterior de la pared anterior del tórax iban a estar las arterias y las venas torácicas, aparecen este conjunto de ya linfonodos y vasos linfáticos que tienen que ver más con la parte superficial de la cavidad torácica, ¿ya? O de la pared torácica. A ambos lados del esternón, los paraesternales. Y esos paraesternales van a recibir linfa de la pared torácica y por lo tanto importante porque reciben ese tercio medio de la mama. ¿Hacia dónde se iba la linfa de la mama principalmente? Hacia la axila, ¿cierto? Hacia esos linfonodos pectorales, interpectorales y finalmente a los mediales, centrales y apicales, ¿ya? Pero la otra parte se dirige hacia eso. Por eso es que tiene esas proyecciones hacia los laditos que llegan hasta la mama y los espacios intercostales anteriores. Ahora, también, si notan acá abajo, se conectan con estos otros amarillos que tenemos abajo. Ahí están los paraesternales, ¿ya? Y se conectan abajo con esta otra red que son los frénicos superiores. Sobre y bajo el diafragma vamos a tener linfonodos, ¿ya? Para el diafragma, pero también para lo que tiene que ver con el espacio peritoneal, que es lo que van a estar por debajo, ¿ya? Pero aquí vamos a tener entonces estos linfonodos frénicos superiores que finalmente también tributan o se van a comunicar con estos paraesternales. Entonces, desde lo más inferior, del frénico superior, de los paraesternales, de los espacios intercostales anteriores, va a seguir ascendiendo hasta finalmente comunicar a este conjunto de linfonodos que serían los mediastínicos anteriores. Y desde esos mediastínicos anteriores, nuevamente algunas ramitas se van hacia los paratraqueales, como otros, ¿no? La comunicación que tenemos ahí, como otros que se va directo hacia el tronco broncomediastínico. Entonces, parte mediastínica o vísceras mediastínicas van a llegar directo hacia el tronco broncomediastínico y también la parte anterior del tórax, a través de estos mediastínicos anteriores, van a terminar igualmente en el tronco broncomediastínico. Y conducto torácico y conducto linfático derecho. ¿Bien? ¿Por qué siempre hay silencio cuando hablamos de linfa? Es como que tiene un sentido, es como que va de un punto al otro. ¿Ya? Y son entretenidos los nombres. Mejor que el no sé cuánto de... ¿Cómo se llamaba la hepatopancreática? La ampolla hepatopancreática. No, pero ¿cómo se llamaba el que tenía el apellido? Que hay una ampolla hepatopancreática. Después de hacer lucha interna, la de Vater. Es más entretenido que los traqueobronquiales, que los paraesternales, que los frénicos. Cuando nosotros tuvimos la chicana nos puso las energías de Vater y nos había puesto otra cosita más. Sí, pues, el esfínter. Ah, mal puesto. No, estaba mal puesto. Está bueno, pelea está bonita. Ya. Y esa sería la linfa de lo que tiene que ver mediastino, vísceras y pared anterior. ¿Ya? Ahora, lo que nos queda es la pared posterior. Y la pared posterior tiende a formar un tronco diferente a esto. ¿Ya? Si notan, los diafragmáticos, o los frénicos, perdón, superior e inferior, es como bien extenso, discurre a lo largo de todo el diafragma. Ahí están todos los linfonodos y los vasos diafragmáticos de frénicos superiores, ¿ya? Los que vimos recientemente eran estas terminaciones de aquí, ¿sí? Que se fueron hacia arribita y terminaron en los paraesternales. Lo que nos queda es esto que ahora tenemos allá en el fondo. Todo lo que tiene que ver esta red que se va hacia posterior del diafragma. Esos son los mismos frénicos superiores, ¿ya? Lo único es que ahora lo que queremos ver es esa porción que está ahí atrás. Entonces, esa porción de ahí atrás va a formar un nuevo tronco que a fin de cuentas va a ser el tronco intercostal y que no se va a comunicar con el broncomediastínico, sino que se va a ir en forma aislada, ¿ya? Entonces, hacia atrás, esos mismos frénicos superiores
la porción posterior del diafragma va a terminar de tributar en este nuevo conjunto de linfonodos. Donde, nuevo que tenemos, aquí, los mediastínicos posteriores. Y esos mediastínicos posteriores pueden recopilar algo del esófago, asimismo como del diafragma y de la pared posterior. Bien, pero todos ellos van a comunicar, a fin de cuentas, a través de esos en el gran tronco de linfa de la parte posterior del tórax, el conducto torácico. ¿Ya? Terminan finalmente hasta el conducto torácico. Y los azulitos, ubicados en todos los espacios intercostales posteriores a ambos lados de la columna vertebral, van a ser los linfonodos y vasos intercostales posteriores. ¿Ya? A lo largo de toda la pared posterior del tórax, entonces vamos a tener estos intercostales posteriores, y esos intercostales van a recibir la parte o la mitad posterior de todos los espacios intercostales, de la pleura, de la pleura parietal, de la membrana endotorácica, de los fascias de los músculos, etc. ¿Ya? Y a medida que van llegando estos linfonodos, si notan, cada vez se van comunicando con... Oh, se me olvidó colocarle cosas. Verde me han dicho que coloque. ¿Ya? Ahí. Si notan, a medida que cada uno de esos linfonodos va ascendiendo, se va comunicando siempre en la línea media con el conducto torácico. ¿Ya? Y todas esas lineecitas, por lo tanto, de conexión es lo que formarían el tronco intercostal. Entonces, todo el espacio torácico posterior, junto con parte del diafragma, junto con parte del esófago, viaja a través de este conjunto del pared posterior y diafragma, a través de este conjunto de lo que sería el tronco intercostal. ¿Hasta dónde? No pasa al tronco broncomediastínico. Recuerden que el tronco broncomediastínico es cómo llegamos finalmente a esto mismo, al conducto torácico. En el lado izquierdo, por lo general, lado izquierdo y derecho, el izquierdo siempre va al conducto torácico. En el lado derecho, todos van yendo al conducto torácico hasta aproximadamente el cuarto espacio intercostal. De ahí, como el conducto torácico se va hacia el otro lado, por lo general termina anexándose hacia aquí arriba a lo que sería el conducto linfático derecho. Pero en este caso, los únicos que lo hacen son los dos primeros. El tercero y el cuarto siguen cruzando la línea media y se va al conducto torácico. Pero por lo general, del cuarto espacio torácico hacia arriba, en el lado derecho, en vez de ir al conducto, se tiende a ir al linfático derecho. ¿Todos los rojitos son el tronco intestinal? Todos los rejitos son el tronco intestinal. ¿Y los fucsia? En ese caso sí también. La idea era haberlos marcado esto del mismo color, pero... se me fue. Perdón. No es el mismo color. Busca el color que necesitamos. Bien. ¿Se entendió? ¿Cierto? Sí, es como un capítulo... Mucha cantidad. No. Mucha cantidad como los personajes de Harry Potter que hay que volver a descubrir. Todo bien, son libres de ir